Es un honor conversar hoy con José Alejo Cortés, uno de los empresarios más importantes del país, fundador del Grupo Bolívar, que tiene más de 25.000 empleados permanentes, más unos 10.000 que contratan adicionales para las obras de construcción que hacen. El grupo que agrupa a varias empresas como Seguros Bolívar, Fiduciaria Bolívar, La Vivienda, Fiduciaria La Vivienda, y es un grupo líder en el sector financiero, de seguros y de vivienda de interés social, tanto en Colombia como en varios países centroamericanos. Hoy José Alejo Cortés, quien estudió en el Gimnasio Moderno, es matemático del Pomona College de California, máster en actuaría de la Universidad de Michigan, aficionado al ajedrez y además es campeón mundial de tenis. A sus 93 años sigue practicando ese deporte 3 veces por semana. Ya está retirado de la presidencia del Grupo Bolívar, que hoy está en manos de su hijo Miguel Cortés, pero continúa siendo miembro de varias de sus juntas directivas. Sin embargo, entre todo, José Alejo Cortés sigue luchando por lo que ha sido una obsesión suya: afianzar en su organización sus principios y sus valores. Bienvenido a Cambio, José Alejo Cortés. Muchas gracias, Patricia. Es un honor de verdad estar conversando contigo. Bueno, hoy a los 93 años que tienes a cuestas, ¿cuál podemos decir que es el legado de José Alejo Cortés? No, yo creo que lo más importante es el Grupo Bolívar y particularmente el tema de la cultura dentro de lo que son las empresas del grupo, porque para mí la cultura empresarial es un tema supremamente importante, que es lo que en últimas uno le está dando al país y dejando al país. ¿Cómo podríamos definir la cultura Bolívar? ¿Qué es la cultura Bolívar? La cultura, pues generalmente la cultura es un conjunto de eh, ideas, de ritos, de valores, y dentro de los valores éticos, eh, pues creencias también de cómo debe comportarse cualquier empleado dentro de la organización. Eso es más o menos la cultura de una empresa. ¿Cuáles son esos principios y valores que has inculcado en el Grupo Bolívar? Entiendo que son 6 valores fundamentales. Sí, realmente los tenemos como, por ejemplo, el respeto, la honestidad, la equidad, la disciplina, y hay uno que es un concepto de buen humor, alegría y entusiasmo. ¿Cómo se le inculcan esos valores a los empleados que están en Bolívar? Bueno, realmente la cultura no es una cultura mía propiamente, es una cultura de muchos de nuestros colaboradores, los que han estado conmigo, los que estuvieron cuando yo ingresé a la compañía de Seguros Bolívar, que fue la primera, pues a través de ellos estos temas se han fortalecido, y obviamente pues los directores y presidentes de las diferentes empresas comparten estos valores, y entonces permanentemente los estamos analizando, los repetimos con frecuencia en nuestras reuniones para pues que todos compartan lo que son nuestros valores éticos. Sí, cuando cumpliste 80 años decidiste hasta aquí llego. Sí. Y le dejaste la presidencia a Miguel Cortés, tu hijo. Sí, ¿Hoy qué haces? ¿A qué te dedicas? Entiendo que haces parte de varias juntas directivas. sí, estoy en varias juntas directivas y ya me he retirado de algunas.
eh, más que todo instituciones que velan por el bienestar general del país. ¿A qué juntas perteneces hoy? Hoy estoy en Empresarios por la Educación, el Instituto de Ciencia Política, estaba en Consejo Privado de Competitividad, estoy en Pro Bogotá estoy en las juntas de varias de las empresas del Grupo Bolívar, la, la vivienda, Seguros Bolívar, Constructora Bolívar y algunos de los comités que hacen parte del trabajo de un miembro de junta. ¿Y cómo va esa relación de padre e hijo? A veces no te dan ganas de mandarle a Miguel y decirle, mire, Miguel, eso no se hace así, se hace así. Miguel es el presidente del grupo, pero no es el presidente de las compañías. Pero no, realmente yo tengo que ser supremamente prudente porque tengo que aceptar que la dirección de la empresa, la presidencia, la dirigen Miguel, los miembros de la Junta de Grupo Bolívar y pues desde luego los presidentes de las diferentes juntas y los miembros de las juntas de las empresas que conforman el grupo. José Alejo, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo lograste crear este emporio tan importante para el país? Bueno, realmente el grupo comenzó con Seguros Bolívar, que se constituyó en 1939 y lo constituyeron pues parientes míos, pero varios otros accionistas. El primer presidente fue Enrique Cortés, un tío mío, y mi padre fue uno de los fundadores. Ya cuando pensamos en que yo tenía que ir a estudiar a Estados Unidos, a estudiar actuaría, ya estaba funcionando, digámoslo así, la compañía de seguros. En ese momento, una compañía de seguros de vida. Explícanos un poco a los legos qué es la actuaría. La actuaría el actuario es la persona que calcula las primas de los seguros, de acuerdo con los riesgos. Y las probabilidades de vida. Y las probabilidades de vida o las probabilidades de accidentes si se trata de seguros patrimoniales. Y entonces esas primas las calcula un actuario, siguiendo unas fórmulas, unas estadísticas, y una forma de analizar las estadísticas, los siniestros, etc. Es una especie de ingeniero de seguros. Yo estudié matemáticas, pero estudié todo lo que eran los seguros, ¿no? Porque realmente es el conjunto de matemáticas y seguros. Cuando se decidió que yo fuera a estudiar a Estados Unidos, actuaría. ¿Quién tomó la decisión? La tomamos pues yo desde luego, pero siguiendo las orientaciones de mi padre. Mi tío, Enrique, que fue el primer presidente, también fue actuario. Y a raíz de eso, y él en ese momento fue actuario, o inicialmente fue actuario de la Compañía Colombiana de Seguros, y luego, después de 10 años de trabajar en la Compañía Colombiana de Seguros, se retiró y con varios amigos y mi familia se fundó Seguros Bolívar. Y 10 años más tarde, de 1949, yo me fui a estudiar a Estados Unidos, primero matemáticas y luego profundizar en las matemáticas, matemáticas especializadas en seguros, que son las matemáticas de la actuaría. Sí, entonces se crea Seguros Bolívar por parte de tu tío. Tú te vas a estudiar a Estados Unidos, regresas y ahí ¿qué pasa?
y regreso y entonces entro a Seguros Bolívar. Ya para ese momento hay tres empresas, que son una compañía de vida, de seguros de vida, una compañía de seguros generales y una sociedad de capitalización. Y ahí entro y empiezo a trabajar y después de cerca de 15 años eh, me nombran presidente de Seguros Bolívar que estaba compuesta, por esas tres compañías. no, y el capital era tu tío, tu papá. El capital era de varios accionistas, de muchos accionistas, siempre ha sido de muchos accionistas. Los, la familia mía, la familia Cortés, tiene acciones y es uno de los, pues es el grupo mayoritario desde el punto de vista accionario. Pero realmente el Grupo Bolívar es una compañía de muchos, de varias empresas, entre ellas el Externado de Colombia, que es uno de nuestros mayores accionistas. Sí, el Senado tiene una proporción grande. Sí, exactamente. Sí. Bueno, y entonces ya en tus manos, ¿cómo comienza a evolucionar y a crecer? Pues ahí empieza el proceso de entender que eh, los seguros, en cierto sentido, son muy importantes. Eh, las empresas aseguradoras, a su vez, son inversionistas. Y entonces, como inversionistas, empezamos a invertir en diferentes empresas nacionales, dentro de ellas bancos. Entramos a formar parte de la Junta del Banco de Colombia en ese momento. ¿Qué es Miquelsen? Antes de Miquelsen. Miquelsen entra después. Con Miquelsen, con Jaime Miquelsen, hicimos un trueque. Él se queda con las acciones que nosotros tenemos del Banco de Colombia y nosotros nos quedamos con las acciones que él tiene del Banco de Bogotá. A la vez nosotros entramos, pues teníamos acciones en muchas empresas, no muchas, pero sí varias. Entonces, con las acciones de Miquelsen y las nuestras del Banco de Bogotá, nos convertimos en el mayor accionista del Banco de Bogotá. ¿Qué era qué porcentaje? ¿40 y pico? No, en ese momento nuestro porcentaje del Banco de Bogotá era alrededor del 17%, no más. Juntando las dos. Juntando las dos, la de Miquelsen y las nuestras. Y luego vino una puja con Y Sarmiento. luego vino con Sarmiento, finalmente, pero dentro de todo ese proceso se funda La Vivienda. Y La Vivienda es una compañía, pues, relativamente nueva, se fundó en 1972. Tú entraste a la presidencia del grupo en el 69. Yo entré a la presidencia del grupo en el 69. Y entonces, ¿cómo es ese proceso de la puja con Sarmiento? Bueno, ese es uno de los tantos temas que hacen parte de la historia del Grupo Bolívar. Finalmente, Sarmiento, a través de varias operaciones y operaciones con el gobierno mismo, porque es el gobierno el que se queda con la orientación del Banco de Bogotá. Estamos hablando de qué año. Estamos hablando del gobierno en ese momento de Turbay y de Belisario Betancur. O sea, del fines de los 70. Sí, de fines de los 80, digamos así, los 80 de los 80 y inicios de los 80 y fines de los 80. Turbay termina en el 82 y comienza Belisario. Exactamente.
Entonces el gobierno, Entonces el gobierno asume la dirección del Banco de Bogotá ¿y por qué el y gobierno? porque consideran que la puja entre Sarmiento y nosotros no es conveniente para el país. ¿Y esa puja cómo Entonces, se daba? ¿Cómo se manifestaba? pues se manifestaba comprando acciones en la Bolsa de Bogotá, acciones del Banco de Bogotá. Nosotros teníamos el 50% y Sarmiento también otro 50%. Entonces, como había una puja, se valorizaron tanto las acciones y demás por una forma de pensar que era la forma de pensar de ese momento. Se consideraba que esa no era conveniente y que el banco se debería democratizar. Eso lo decidió el gobierno. Eso lo decidió el gobierno. Y la democratización consistía sencillamente en que muchos accionistas podían ser financiados por el gobierno mismo para la compra, para la adquisición del Banco de Bogotá. Y como consecuencia de eso, pues nos solicitó tanto al Grupo Sarmiento como a nosotros que nos abstuviéramos de comprar las acciones del Banco de Bogotá. Lo que quedó plasmado en ese momento dentro de las orientaciones que tenía el gobierno fue que no, el beneficiario real de Seguros Bolívar o el Grupo Sarmiento, o el Grupo Bolívar o el Grupo Sarmiento, eh, no deberían hacer parte de los posibles compradores del Banco de Bogotá. Eh, ¿Qué ocurrió? Que, que nosotros entendimos que nosotros, Seguros Bolívar, personalmente en nuestra familia, eh, éramos beneficiarios reales. Eh, Sarmiento, No lo entendió así. Sarmiento estudió la forma de buscar una solución que fuera diferente para que no fuera él, sino una orientación un poco diferente Sus amigos. de empresas de él y, pues perfectamente legal, legítimo. Y entonces él adquirió, una vez que el gobierno ofreció las acciones del Banco de Bogotá, ofreció y logró la mayoría que pues desde ese entonces él ha mantenido. O sea, para ponerlo en términos periodísticos, unos calanchines de Sarmiento. No, no, yo no diría unos calanchines. Parte de lo que era el Grupo Sarmiento, pero no los dividiría, no los llamaría calanchines. Sus empresas. Sí, sí, empresas familiares. Él conformó grupos que en últimas iban a tomar la mayoría del banco. Pero entonces el propósito del gobierno, que decía que era democratizar la propiedad del Banco Bogotá, Sí, pues no se cumplió porque el banco sí. quedó El banco quedó en manos de Sarmiento, sí. y ahí hubo alguna intención del gobierno por detrás. No, que no sepa, no. Yo creo que eso lo planearon muy bien desde el punto de vista jurídico. O sea que yo no voy a calificar esa situación, porque yo creo que sencillamente supieron organizarse para recomprar esas acciones. José Alejo, bueno, perdiste la pelea con Sarmiento. Sí. ¿Y qué pasó después? No, pues Quedaste con la vivienda. eh, dentro de todo ese proceso, nosotros adquirimos la mayoría de la vivienda. Eh, pues esto no fue una cosa que se diera de un día para otro. Entonces nosotros adquirimos la mayoría de la vivienda dentro de todos estos procesos y en ese momento la vivienda no era un banco, era
una corporación de ahorro y vivienda. Entonces, una vez que adquirimos la vivienda, también lo adquirimos con otros socios, no fuimos únicamente nosotros. Una vez que adquirimos la mayoría de la vivienda, pues en ese momento sí adquirimos la mayoría, eh, vimos la forma que propició el mismo gobierno de convertir la Corporación de Ahorro y Vivienda en banco. Y entonces se fundó el Banco de la Vivienda, ¿no? Se le dio la vuelta a la Corporación de Ahorro y Vivienda y se fundó el Banco de la Vivienda. ¿Que hoy es el tercer banco del país? ¿Cómo? ¿Hoy es el tercer banco del país? Hoy es el tercer banco del país. Sí. Pero dentro de todo eso, más tarde, a principios de este siglo, adquirimos todo lo que fueron los negocios del Banco Cafetero y compramos otros bancos o instituciones financieras, sí. ¿Que fueron cuáles? Banco Cafetero. Bueno, bancos cafeteros en este momento no me acuerdo exactamente los nombres, pero fueron varios. Ya. Los compró la vivienda. Las compró la vivienda. Entonces se fortalece mucho la vivienda. Se fortaleció mucho la vivienda. ¿Y cuáles han sido los principales momentos que han marcado ese trasegar tuyo como empresario? Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que uno de los temas, pues, es consolidar las empresas en las cuales hemos venido trabajando, pues, prácticamente de toda la vida, ¿no? En eso, pues, digamos, la parte de la adquisición de los activos y de los negocios del Banco Cafetero fueron tal vez la parte más importante. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo? Pues tuvimos en la vivienda una situación muy difícil porque en un momento dado eh, se, se trató se trató de convencer al público en general que la vivienda había sido intervenida por la superintendencia bancaria en el momento. Lo que quería decir que para muchos los activos que tenían en la vivienda, los depósitos que tenían en la vivienda muchos de los clientes, pues podía implicar que no podían sacar su dinero, porque eso había ocurrido con el Grupo Gran Colombiano. Estamos hablando que el año 82. No, el momento en que se declara que la vivienda es intervenida es 1999. 1999, el 26 de mayo de 1999. Un pánico brutal, pero afortunadamente nosotros teníamos muy buenas relaciones con todos los bancos, incluyendo el Banco de Bogotá y Sarmiento. Yo recuerdo que yo te conocí a ti cuando eras miembro de la Junta del Banco Bogotá. Sí. Y recuerdo como si fuera hoy una reunión de la Junta a la cual fui yo para hablarles de Nueva Frontera y todas esas cosas, y tú estabas sentado enfrente. Sí. Yo me acuerdo, claro que me acuerdo de ti en ese momento. Tú eras socio de Nueva Frontera también. Sí. Además, sí. No, eso. Entonces esa corrida, es decir, no se da la corrida, bueno, se da la corrida. Se da la corrida más tarde, cuando la vivienda ya se ha convertido de corporación financiera en banco. La corporación se convirtió en banco en 1993, más o menos.
llevábamos alrededor de 6 años de banco. Y al mismo tiempo, pues seguimos creciendo en las compañías de seguros y entramos a trabajar mucho en la constructora Bolívar, en la construcción de vivienda. Pero ¿cómo se sortea esa crisis? Tú decías que afortunadamente tenían y tienen muy buenas relaciones con los otros bancos, Incluido el Banco de Bogotá, porque les pedimos a ellos que nos ayudaran a salir de la crisis. Y los bancos nos ayudaron. Nos prestaron la plata para poder pagar a toda la gente que estaba tratando de sacar su dinero. y ese dinero volvió. Y ese dinero volvió. Ese dinero volvió. Y le dio una imagen de fortaleza a la vivienda que hizo que la gente tuviera de ahí en adelante toda la confianza del mundo en la vivienda. Claro, claro. O sea, una derrota la convertiste en victoria. Una derrota, sí, pues en cierto sentido, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró la corrida de los depósitos? La corrida de los depósitos duró, yo diría que horas, ¿no? Alrededor de unas 30 horas. Entonces, cuando vieron que podían sacar su dinero y que no tenían problema, como dices tú, volvieron a depositar el dinero en la vivienda y nosotros le devolvimos el dinero a los bancos que nos habían ayudado. ¿Eso eran depósitos de cuenta corriente? Porque certificados... Depósitos de cuenta corriente, sí. Sí. Qué miedo, ¿no? Lo que es la psicología, cómo puede afectar. Sí. Y en todo el país, ¿no? En todo el país, en todas las oficinas, los empleados nuestros, los empleados de la vivienda, trabajaron día y noche hasta que ya nadie pensó en seguir sacando el dinero. ¿Quién hizo correr ese chisme? Porque ese chisme era una calumnia. Yo creo que se había fundado un grupo que ya era un grupo anti-UPAC. Y la idea era... Expliquémosle a los, ¿cómo se llama? Internautas, ¿qué era el UPAC? El UPAC era un sistema de depósito que en las corporaciones de ahorro y vivienda que se utilizaba para financiar vivienda y toda clase de vivienda, ¿no? A través de hipotecas, dentro de lo cual estaba vivienda de interés social también, pero fundamentalmente vivienda para quien quisiera comprar una vivienda, se le daba una hipoteca. Esa era la Corporación de Ahorro y Vivienda. El UPAC, entonces, era el depósito que se hacía en la corporación, más tarde en el banco, que se valorizaba con la tasa de inflación. Y entonces, como consecuencia de esa valorización, la gente que tenía sus depósitos, pues no perdía el valor real de los mismos. La idea fue de un señor que se llamaba Lachlan Curry, sí, en la época de Pastrana, de Misael. Y funcionó muy bien, pero vino un proceso inflacionario que... Llegó a estar como por el 30%. Uy, sí, terrible. Entonces eso creó el pánico, ¿no? De que no se podía sacar. En el caso del Grupo Gran Colombiano, pues eso destruyó el Grupo Gran Colombiano. Eso fue. José Alejo, ¿cuál ha sido el principal logro de tu vida? No, yo creo que el grupo y su cultura. ¿Cómo fue eso que fuiste campeón mundial de tenis? No, no fui campeón mundial. Pero eso es lo que dice los archivos. Sí, no fui campeón mundial. Yo participé en varios campeonatos internacionales, Okay. ¿no? Sí. De tenis,
y en un momento dado me gané un torneo suramericano, que fue lo máximo porque yo nunca dejé de ser presidente del Grupo Bolívar mientras trabajé en él, Entonces fuiste campeón suramericano, no mundial, sino... no mundial. Y en esa época, cuando yo fui campeón, no fui campeón cuando se usaba, los campeonatos eran de la era abierta. La era abierta es la que incluye el tenis amateur y el tenis profesional. Cuando entran los profesionales a participar en los torneos amateurs, Wimbledon, Australia, bueno, todo, eso se empieza a denominar la era abierta, la era, pues, que es hoy la de los grandes torneos. Y hoy a los 93 años sigues jugando 3 veces por semana. Yo ya sigo jugando 3 veces por semana, pero ya no, ya yo digo que eso no es un juego, ya eso Pero, es sencillamente hacer ejercicio. ¿qué te ha enseñado el tenis en tu vida? Pues, entre otras cosas, cuando uno es un deportista, pues lo más lógico es que llega el momento en que uno siempre pierde, no siempre gana. Y entonces uno tiene que entender que perder un partido no es el fin del mundo. Y desde el punto de vista mío, lo que me ha enseñado el, el deporte y el tenis, el mismo ajedrez, es que uno puede seguir adelante y siempre hay formas de atender las necesidades de uno en la vida y ser feliz. Y el ajedrez, porque el ajedrez es un poco distinto al tenis, ¿sí? El ajedrez es un poquito diferente, sí. El ajedrez le enseña a uno a no apresurarse a tomar decisiones, sino pensar cuál es la mejor decisión, buscar la mejor decisión y jugar. Y las consecuencias de cada decisión. Sí, pero yo nunca fui así, campeón de ajedrez, no. Pero bueno, Empaté con Spassky, hágame el pero favor. sí, pero en una simultánea. Una simultánea es que Spassky jugaba contra 20 tableros al mismo tiempo y yo fui uno de los tableros que empató con Spassky. No, pero pues, son palabras mayores, o sea, Bueno, no, no tanto. Sí, si uno está metido ahí, uno se da cuenta de que no es tanto, ¿no? Aquí hemos tenido muy buenos jugadores, ¿no? En Colombia. Y entonces uno se da cuenta jugando con ellos que uno no. eres muy modesto. Óyeme, tú tuviste un momento muy difícil en la vida que fue cuando te dio esa enfermedad terrible que se llama Guillain-Barré y quedaste paralizado como más de un año. Sí, pues la enfermedad duró un año, ¿no? Paralizado, que realmente no me podía mover, nada. Eso fue alrededor de 3 meses, ¿no? Y luego, poquito a poquito, me fui recuperando. ¿Qué cambió en ti con esa enfermedad? ¿Qué Es una de las cosas que para mí fue interesante de esa enfermedad, es que lo único que podía hacer, porque no podía mover nada, no podía mover un dedo, eh, y con el dedo, si lo movía en cierta forma, eso quería decir que sí, y si no lo movía, quería decir que no. Entonces, y ya mi esposa y la gente que me estaba cuidando aprendió que eso era sí o no, y era lo único que podía decir. Pero podía pensar, y dentro de ese pensamiento yo pensaba, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Ojalá no me muera, porque si me muero, pues dejo una esposa y 7 hijos. Ojalá no me muera, ¿Cuántos hijos? 7. 7 hijos. Y ojalá no me muera porque mi esposa, pues
va a quedar con 7 hijos y la familia, pues mi papá podía ayudar y demás, la familia, pero bueno, sería terrible. ¿Y qué puedo hacer? Y ahí es cuando empiezo a pensar en lo que es debe ser la cultura y lo que debo hacer yo y cómo debo orientarme hacia crear una empresa importante, pero al mismo tiempo hacia la importancia de que yo personalmente me meta mucho en soluciones que sean convenientes para el bienestar familiar de todos los colombianos, de los pobres, particularmente de la gente más necesitada. Digamos que es, Entonces, por ejemplo, con eso, pues yo he sido fundador o acompañado a los fundadores de varias de las instituciones que no son gremios, sino están orientadas a colaborar con el desempeño de la sociedad, como Pro Bogotá, como el Consejo Privado de Competitividad, como el Instituto de Ciencia Política, como el mismo Fedesarrollo. pero digamos que ese sufrimiento, no, más que sufrimiento, esa situación tan dura, te llevó a ser mucho más empático con las necesidades de la gente, digamos. Sí, claro, definitivamente, yo creo, ¿no? Creo que hay que ayudarle a todo el mundo y que uno no puede embarcarse en procesos empresariales, por ejemplo, orientados la, hacia el lucro exclusivamente, sino que tiene que entrar a, a hacer, a pensar no solamente en el lucro, que es importante, porque si no hay lucro, pues no hay empresa, sino también en los empleados, en la gente. Entonces eh, eso comenzó prácticamente en 1972 en nuestra empresa, ¿Cuándo fue el Guillén Barré? en 1970. Claro, claro, no, terrible. ¿Y cómo te alimentabas? Por un tubo, me alimentaban por un tubo que iba al estómago. Qué horror. Bueno, hablemos de cosas mejores, las matemáticas. Sí. Tú tienes una mentalidad matemática, digamos, cómo las matemáticas han de alguna manera influido en tu visión del mundo. No, yo creo que las matemáticas como característica fundamental es que son consecuencia de la lógica. O sea, si uno quiere ser lógico, que eh, uno no puede concebir matemáticas sin lógica, ¿no? Y si uno quiere ser lógica, pues en cierto sentido, si uno tiene una mentalidad matemática, tiene que pensar en esa forma, ¿no? ¿No? Y si uno piensa en forma lógica y en forma de cómo desarrollar el país, porque a mí me han preguntado, bueno, ¿usted por qué está tan entusiasmado en ayudar a la gente de menos recursos? En mi opinión, si nosotros ayudamos a toda la gente, como empresarios, vamos a ser más grandes, más rentables. Por supuesto, va a haber más gente que adquiera más bienes. Exactamente. Hablemos del periodismo. El Grupo Bolívar ha estado cerca del periodismo, fundó el premio de periodismo Simón Bolívar con Sí. Von Nichols, recuerdo esas épocas, Exactamente. pero nunca ha sido propietario de un gran medio ni ha querido serlo como otros grupos económicos. ¿Por qué, José? No, yo creo que el periodismo es, a mi modo de ver, eh, uno de los factores más importantes en una democracia. Una democracia sin un periodismo libre, un periodismo, llamémoslo así, democrático, eh, un país que no lo tenga, pues está sometido a unas orientaciones pues que no son democráticas, ¿no? Entonces, el periodismo en sí, para mí, en su momento era
una solución, no una solución, un apoyo a la democracia del país. Obviamente, yo no fui el que pensó que el premio de periodismo fuera la solución. Ernesto Rodríguez, no sé si tú lo recuerdas a él, Ernesto Rodríguez, hablando con Ivonne Nicos, que yo le dije, Ivonne, necesitamos un programa que le dé una buena imagen a la empresa nuestra, pero que también sea valiosa para el país. Entonces ella habló con Ernesto Rodríguez. ¿Ernesto trabaja acá? No, entonces, pues sencillamente hablando con algún periodista. Entonces a Ernesto Rodríguez se le ocurrió que podría ser el Pulitzer de Colombia. Y entonces Ivonne Nichols dijo, pues hay esta oportunidad, reunámonos con Ernesto Rodríguez, nos reunimos. A mí me pareció fantástica la posibilidad y obviamente llevé la idea a la Junta Directiva, ¿no? Porque pues, es una decisión muy, muy importante y es una decisión que se toma para muchísimos años. Entonces iniciamos el premio de periodismo. Y aquí yo sí diría que el alma del premio de periodismo fue Ivonne Nicos, ¿no? Y ella tenía unas cualidades excepcionales logró reunir periodistas y darle un impulso impresionante, obviamente con el respaldo del Grupo Bolívar. ¿Y por qué nunca les ha interesado ser No, gobierno? nunca hemos querido competir con una con un, con un periódico o con una fuente de información de noticias. ¿Por qué? Porque yo creo que eso nos crea una incompatibilidad. Eso es un punto muy importante. Sí, Sí. De alguna manera es evidente que ahí hay un problema de conflicto de interés sí, exacto, entre la información libre y los intereses económicos. exactamente. Hay un conflicto. Sí. Bueno, ¿cómo ves a Colombia hoy? Pues yo creo que en este momento Colombia está pasando por un periodo muy difícil, ¿no? Donde no hay mucha claridad de qué es lo que queremos, hacia dónde vamos. Hay una posición de mucha confrontación. Eh, yo creo en la democracia. Definitivamente creo que diferentes orientaciones políticas son convenientes, no que tiene que ser una aquí y esa es, no. Yo creo que debemos tener o contemplar varias posibilidades eh, de orientación política. No estoy ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda. Creo que las dos son inconvenientes. He sido siempre un liberal. He sido siempre un liberal. Y como tal, pues siempre pienso que lo mejor es aceptar diferentes puntos de vista, no necesariamente compartirlos. Que dijera yo, he tenido una muy buena conversación con Jorge Robledo, ¿no? Creo que es una persona excepcionalmente capaz, inteligente, valiosa. Y he tenido conversaciones con Álvaro Uribe y también creo que es una persona. Y con Tiro Fijo, con Manuel Y con, Marulanda Vélez también tuviste conversaciones. y con Manuel Marulanda Vélez. ¿Cómo fue ese encuentro con Tiro Fijo? Éramos alrededor de unos 14 empresarios. Fuimos al Caguán La época de Pastrana. en la época de Pastrana. Estuvimos conversando con la FARC. Fue una conversación, ahí sí que, pues entre los empresarios y ahí sí que cuando salíamos de esa conversación final, que
yo estaba con Hernán Echavarría, ¿no? Le dije a Hernán, Hernán, esta es una conversación de sordos. Nosotros no vamos a hacer lo que ellos proponen porque claramente es un absurdo. ¿Y qué proponían? Ellos, pues un gobierno muy de izquierda, pues muy falto de una orientación económica seria, ¿no? Eh, ellos no aceptaban que ellos fueran narcotraficantes, pero era clarísimo que lo eran. Y explicaban por qué el secuestro, por ejemplo, eh, y tenían ideas pues de gente que no había tenido ningún contacto real con la dirección de un gobierno. Entonces nosotros no la podemos aceptar porque ¿a dónde nos encontramos con eso? No, no podemos. Y ellos no nos escucharon, todos hablamos y no nos escucharon. Sencillamente, cuando ellos hablaron, que hablaron después de nosotros, lo que trataron es de vendernos sus ideas, que tampoco se las compramos. Pero hoy en día, después del proceso de paz con las FARC y de ver que hay, no sé, 10, 13 mil personas que se movilizaron, que están viviendo, digamos, en la legalidad, tratando de desarrollar sus proyectos productivos, etcétera. ¿Qué piensas? No, yo pienso que no se escucharon todas las voces que se han debido escuchar cuando Juan Manuel propuso y orientó finalmente eh, al país hacia el acuerdo de La Habana. Eh, yo creo que si hubiera podido, mediante un diálogo serio entre los que decían no nos convence lo que se está acordando y los que votaron para decir que sí nos convence lo que se está votando. Yo voté por el sí, Yo también. pero eh, ganó el no. Yo creo que se ha debido escuchar mucho más al no. No se escuchó lo suficiente al no. Eh, pues sus razones tendrían, Juan Manuel y todos los que estaban manejando el tema de la paz. Pero yo creo que pudo haber habido mucho más diálogo el que hubo. José Alejo, ¿qué consejo le darías al presidente Petro? No, yo creo que el presidente está muy, muy centrado en sus propias ideas. Y yo creo que el presidente Petro debería escuchar más los diferentes conceptos no, de diferentes partidos. No necesariamente desde la izquierda, desde la derecha, sí, de diferentes partidos. Por ejemplo, a Jorge Robledo, ya que hablamos de un Sí, concertar más. concertar más. Bueno, ya terminando, hablemos de alguien de tu corazón. Hablemos de Nancy, tu esposa. Sí, ¿Qué significó Nancy en tu vida? Ella murió en los años de la pandemia, ¿cierto? ¿En qué año murió Nancy? ella falleció como consecuencia de un accidente en el baño, ¿no? Se golpeó la cabeza y falleció. ¿Qué edad tenía cuando murió? 90 años. Y eso fue Lleva, lleva pues en 15 días cumple 2 años de fallecida. Me hace mucha falta. No, pues me imagino. Sí, sí, es toda la falta del mundo. Y ella te acompañó. Toda la vida. ¿Cuántos años de matrimonio? Pues cumplimos 68 años de matrimonio. Entonces eso es Muy duro. muy duro. Sí. Pero ha seguido adelante.
Ah, sí, pues uno no tiene más remedio que seguir adelante, pues obviamente. Y obviamente estoy consciente de que el resto de mi vida es relativamente breve, porque ya uno a los 93 años sabe que puede durar 1, 2, 5 años, pero que ya está llegando al final de su periplo. ¿Y le temes a la muerte? No, No. no, en absoluto. Yo creo que ya dejé todo lo que tenía que dejar en orden. Mis hijos ya están todos grandes, todos tienen sus vidas, ya tienen sus propias familias, etcétera. Y yo miro a mi familia, no solamente la familia de Nancy y mía y mis hijos, sino los hijos de mis hermanos inclusive de los hermanos de Nancy. Esa para mí es una gran familia. ¿Cómo quisieras que te recordaran, José Alejo? Yo creo que ya tienen una idea tan clara de lo que es y de lo que me han dicho, que yo diría, respeto lo que piensan de mí. No, no cambiarles nada de lo que es la forma como me miran. ¿Eres un abuelo querendón o no tanto? No tanto. Bueno, y la última pregunta, ¿qué consejo le darías o le das a Miguel Cortés, tu hijo? No, yo creo que la primera cosa es que ya cuando uno llega a cierta edad, deja de tener las ideas de lo que es el mundo moderno. Y él está muy dentro de lo que es el mundo moderno. Él es una persona, nosotros tenemos una orientación hacia la innovación como grupo supremamente importante. Y nuestro grupo como innovador está orientado por Miguel y toda la gente que acompaña a Miguel. Y yo creo que los principios y las ideas de la cultura que más o menos creé yo, es lo que yo espero que siga hacia adelante, porque coincide en su totalidad con lo que hoy es la empresa sostenible. Entonces, sigan adelante. Yo creo que las innovaciones, por ejemplo, AI, eh, la, es supremamente importante hacia el futuro. Va a implicar unos cambios, pero va a ser muy positiva para el desarrollo de la humanidad. ¿Y a Colombia qué le dices? A Colombia, yo creo que todos tenemos que darnos cuenta de que tenemos que hacer muchos más esfuerzos para ayudarle a la gente menos favorecida, pero muchos más esfuerzos. Bueno, José Alejo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de acá. No, muchas gracias a ti.